charla de hoy, ¿vale? No sé qué idea tenéis vosotros del BDSM, pero la idea que hay en el imaginario colectivo del sadomasoquismo muchísimas veces tiene que ver con la dominación profesional. La dominación profesional sería esta típica mujer que es una domina o dominatrix, enfundada en cuero o en látex, con un látigo y que está azotando a una persona, a un varón, que es su sumiso. Esto es una visión, esto es una versión del BDSM, pero la BDSM de pago es solo una parte de todas las prácticas BDSM que se están realizando ahora mismo. ¿Qué pasa? Es la parte visible, puesto que las profesionales y los profesionales del BDSM sí pueden dar la cara. Entonces, cuando un medio de comunicación desea plantear una entrevista o una investigación y profundizar un poquito más en el tema, las únicas que se sienten capacitadas a dar la cara y salir del armario son las profesionales. Sin embargo, esto provoca el efecto perverso de que pensemos que el sadomasoquismo, el BDSM, la dominación-sumisión, el bondage solo son aplicados por mujeres que son dominantes sobre hombres que son sumisos y que además pagan. Bueno, es como pensar que el sexo es solo prostitución. Entonces, un poquito también desmontar esto, porque hay muchos practicantes, la gran mayoría de los practicantes no son profesionales. Se puede practicar en pareja, pero también se puede practicar con una pareja que sea la pareja sentimental, con una sexualidad convencional, introducir algunas cosas un poco más atípicas, pero también hay gente que se conoce exclusivamente a través del BDSM y que mantiene relaciones estables o no estables solo con parejas de juego, que es como se suele denominar. En los casos más extremos lo digo sin ninguna connotación peyorativa, sino que en los casos más del extremo de un continuo, ¿no? De practicar pequeños juegos en la cama hasta practicar esto 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿no? Pues hay parejas de juego que lo practican todos los días de la semana, 24 horas. Están metidos en una dinámica de dominación y sumisión, que ahora veremos un poquito más en qué consiste, pero con lo cual os quiero un poco dejar claro que hay una gran variedad y una gran diversidad de practicantes. O sea, aparte del corte entre lo profesional y lo amateur, que seríamos amateur la gran mayoría de la gente que en algún momento hemos experimentado alguna práctica no convencional, aparte de eso hay múltiples maneras de vivirlo, múltiples visiones coexisten y no necesariamente tienen que estar mediadas por la edad, ni por el género, ni tampoco por la orientación sexual, aunque ahora voy a explicar también un poquito cómo se viven desde diferentes orientaciones sexuales y orientaciones en el juego. El BDSM se basa en un intercambio de poder erótico. El sexo convencional, por lo menos desde la visión, desde la sexología de los últimos 30 años, ha procurado empoderar muchísimo a las mujeres y que las relaciones en la cama sean muy igualitarias. El sadomasoquismo, el BDSM, la dominación-sumisión, rompe esto y aparentemente choca muchísimo con una visión igualitaria de las relaciones sexuales. Digo aparentemente, ¿por qué? Porque las personas que están inmersas en esta relación lo que hacen es, una de ellas, ceder todo su poder erótico, o sea, haz de mí lo que quieras, a otra persona u otras personas que son las que van a ejercer poder, control, dominación sexual sobre ella. Entonces, aparentemente, desde fuera, son situaciones en las cuales puede haber violencia, puede haber humillación, puede haber una inmovilización, puede haber una agresividad aparente de la escena o de la práctica sexual, pero en realidad no tenemos que olvidar nunca que las personas que están inmersas en estas prácticas se han dado un consentimiento previo. Igual que decía antes que el sexo y la prostitución no tienen nada que ver, o tienen que ver en una parte muy pequeña, en este caso sería comparar
el BDSM, pensar que el BDSM tiene algo que ver con, por ejemplo, un abuso sexual, una violación y tal. La clave de esto son ejercidas estas prácticas por personas adultas, conscientes y que dan su consentimiento, que tienen capacidad de consentir, que saben las consecuencias de esas actividades y esas prácticas sexuales que van a hacer, tanto en público como en privado. Esto es muy importante porque luego a nivel jurídico, bueno, tenemos la suerte de que en España el consentimiento está muy bien definido, incluso cuando se presta el consentimiento con algún tipo de engaño o en relaciones especiales, incluso si algo va mal, se puede argumentar que a pesar de esto la persona que haya infligido algún tipo de daño físico o emocional que contaba con el consentimiento de la otra persona, ¿no? En otros países estas prácticas no están en un limbo jurídico como en España, con lo cual no se benefician de esto y de hecho están penalizadas. Y estoy hablando, por ejemplo, de Inglaterra, del Reino Unido y en Alemania, por ejemplo, también es bastante complicado. Vale, no me quiero ir un poquito del orden que llevaba. Ya lo he comentado un poquito. Siempre va a haber, al ser una cesión de poder erótico, siempre va a haber una parte que está dominando, otra parte que es dominada. Las personas que dominan y que son dominadas a veces intercambian los roles y pueden verse en una situación en la cual les apetezca jugar con una persona a ser dominada, pero con otra persona a dominar. Entonces, y por otro lado tenemos que tener en cuenta que ni todos los dominantes ni todos los sumisos gustan de prácticas dolorosas. O sea, lo que tenemos en mente de los azotes, la disciplina, ondas, no a todo el mundo le gusta y por el contrario lo que tienen más en mente son las humillaciones, insultos o situaciones de miedo, amenaza. O sea, se puede jugar. El BDSM juega en el fondo con los aspectos más oscuros del ser humano. De hecho, pone en juego directamente aspectos de la personalidad que habitualmente no dejamos salir con otro tipo de juegos sexuales. También por esta visión, que me parece positiva, no me malinterpretéis, por esta visión un poco de la igualdad en las relaciones sexuales, el dar y recibir placer, etcétera, pero esto es una forma distinta de dar y recibir placer, que aparentemente no es igualitaria. Bueno, aparentemente, pero hay, como decía, esa cesión de consentimiento previa. Y también hay, como ya os podéis imaginar por el propio nombre, personas a las cuales les estimula sobremanera infligir dolor y personas a las cuales gozan mucho recibiendo dolor. Sádicos y sumisos. Hay personas que cambian de rol, como he comentado, tanto en cualquiera de estas orientaciones y se llaman switch. Antes se decía en castellano versátil, pero está un poquito obsoleto, ¿no? A día de hoy, como he comentado, desde los años 90 se va metiendo en el BDSM una serie de prácticas muy distintas que van desde la adoración de pies a prácticas como la perforación o modificación corporal. Como veis, es un abanico muy amplio, desde el fetichismo por el látex, me gusta llevar látex, esto me pone, me excita, etcétera, a prácticas de una suspensión con ganchos pasando por la piel de tu espalda, ¿no? Es un abanico inmenso, hay una diversidad enorme y esto provoca que las personas que llevan cierto número de años y que se han socializado en el BDSM de una manera más convencional, siempre voy a hablar, me estoy refiriendo a España, tienen ciertas dificultades para aceptar este nuevo tipo de prácticas. Pero bueno, aunque hay conflictos dentro de la comunidad, dependiendo de los grupos que estén más centrados en dominación, sumisión, en bondad, en disciplina, en... No sé qué está sonando. Yo tampoco, creo que esto... Perdonad. Aunque hay a veces cierto tipo de conflictos, el entendimiento más o menos se suele dar bastante respeto y es un poco como una coexistencia pacífica, ¿no? ¿De qué estamos hablando todo el rato? Porque